Hola, mucho gusto, nos presentamos. Mi nombre es Anderson Castrillón. El mío es Vanessa Rodas. Y el mío, Mariana Correa. Somos estudiantes de Ingeniería Administrativa de la institución universitaria Pascual Bravo y en esta oportunidad estamos con un ingeniero administrador de la Universidad Nacional con el que vamos a hablar sobre el área de recursos humanos dentro de la carrera y su experiencia laboral en el cargo. Hola a todos, mi nombre es Andrés Pineda, tengo 26 años y como dijo Mariana soy egresado de la Universidad Nacional, ingeniero administrador desde el 2019. Andrés, en esta oportunidad te queremos conocer más. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar la ingeniería administrativa? Bueno, digamos que yo desde un principio siempre tuve dos opciones, una era estudiar ingeniería civil y la otra era estudiar ingeniería administrativa. Y cuando pasé a la nacional, primero me presenté a ingeniería administrativa, pasé como primera opción y entonces empecé a estudiar. La verdad siempre me gustaba porque era como la que tenía un campo de acción un poco más grande, yo pensaba mucho de pronto en qué quería hacer, siempre me ha gustado más como el trabajo de oficina que de pronto el trabajo de campo, entonces yo creo que eso fue lo que me motivó a estudiar ingeniería administrativa. Desde 11 siempre estuviste pensando que ibas a ser ingeniero administrador o tuviste una crisis existencial a la hora de escoger tu carrera. Pues es que escoger carrera siempre es complicado, pero en realidad nosotros en el colegio en 11 nos hicieron como una prueba de vocación, por decirlo así, y me acuerdo que en las primeras opciones estaban todas las carreras administrativas, entonces sí, la verdad desde 11 siempre sabía que quería estudiar ingeniería administrativa. Entonces, ¿cómo fue tu proceso en toda la carrera? ¿Cómo te sentiste? Con la carrera súper contento. La carrera tiene muchas materias y se aprende de muchas cosas. En los primeros semestres vemos mucho matemáticas, también empieza uno a ver inglés, estadística. También tenía materias selectivas que eran como las que usaba para distraerme en otras cosas. Entonces, digamos que la carrera fue un proceso muy chévere. Desde el primer semestre uno hacía amigos y son gente con la que uno estudia toda la carrera. Entonces, súper bien. Hubo materias que me disfruté mucho, hubo otras que las sufrí bastante, pero digamos pues que el proceso de la carrera como tal, los 5 años súper bien, la práctica, todo súper bien. Andrés, después de que te graduaste como profesional, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? Bueno, entonces yo antes de graduarme, unos 4 meses antes de graduarme, empecé mi primera experiencia laboral. Entré en una empresa que era una agencia boutique de mercadeo, pero era una empresa muy pequeña. Me acuerdo que cuando yo entré éramos los dos dueños y estaba yo como primer empleado. Entonces entré creyendo que iba a trabajar solo el mercadeo digital, pero al final del día me enfoqué más que todo en el área de recursos humanos y manejo de personal. La empresa en un punto empezó a crecer y no había nadie más que de pronto se enfocara en contratar, en manejar el equipo, en todo esto. Entonces en eso me enfoqué yo, hice contratación, hice manejo de equipos, afiliaciones, a prestaciones sociales. También seguía trabajando en mercadeo porque el equipo que manejaba era un equipo de mercadeo y de diseño. Pero sí, digamos que mi primera experiencia laboral, aunque tuvo mucho de todo, pues un poco de todo, se enfocó mucho en el área de recursos humanos. Bueno, Andrés, y profundizando un poco más en recursos humanos, ¿qué es lo que se realiza en una empresa desde esta área? Contanos, por favor. Bueno, yo creo que desde el área de recursos humanos, yo la considero como la columna de cualquier empresa, porque en realidad se manejan las personas que trabajan en tu empresa, entonces digamos que es lo más importante. Pero de las principales funciones, yo creo que una es la contratación y era lo que más yo hacía en la empresa. Pero una vez uno contrata a la gente, pues también entra en juego mantener a las personas contentas y mantener a las personas aseguradas, ¿no? Que el equipo siempre esté contento, que el equipo sienta que está bien remunerado, que el equipo entre a una empresa y tenga los manuales y los procesos de lo que tiene que hacer, que no entre muy perdido. Entonces digamos que desde el área de recursos humanos, aparte de contratar, también hacemos procesos, también hacemos evaluaciones de puestos, también actividades con el equipo, como actividades para distraernos un poco del trabajo. Entonces digamos que son todas estas áreas que al final del día lo que hacen es pues mantener a los empleados contentos
y que puedan durar en la empresa mucho tiempo. ¿No te pasó algo, pues algún cacharro con alguien pues que acabas de contratar, pues alguna experiencia extraña, loca? Sí, pues cacharro como tal no, pero yo creo que uno siempre está como, pues hay posibilidades de que meta la pata de pronto contratando a alguien, de pronto porque lo contrató de mucho afán o no se tomó el tiempo de hacer el estudio. Me pasó hace casi 1 año y medio. Contratamos a una persona, me acuerdo que fue una contratación como express, la tratamos de hacer muy rápido porque necesitábamos a alguien urgente y se contrató y llevábamos como 15 días y resulta que en la entrevista nos dijo como mentiras, resulta que no tenía computador. Entonces cuando empezó a trabajar, porque el trabajo era principalmente remoto, cuando empezó a trabajar no tenía cómo conectarse a las reuniones, o no aparecía directamente. Entonces como que rapidito pues a la empresa le tocó tomar cartas en el asunto. Pero sí, digamos que en procesos de entrevista y en procesos de contratación pasa de todo, que la gente miente o que la gente no llega a las entrevistas o que son mal educados, pero bueno, en realidad no es como que esa sea la norma, pues en realidad la gente usualmente es muy amable y todo eso. Entonces yo creo que, bueno, son cosas que pasan y que uno se acuerda, pero pues tampoco es algo como que lo marque a uno tanto. Ok. Teniendo en cuenta todas estas situaciones tan complicadas y que es un área muy amplia donde se manejan diferentes cargos, ¿cuáles son las habilidades que deben desarrollarse? Cuando pienso en esto, yo creo que lo primero que una persona que trabaja en recursos humanos debe desarrollar es una calidad humana, por decirlo de alguna forma. Tratar y lidiar con gente no es difícil, es lo mismo que una persona que trabaja en servicio al cliente. La gente es complicada, la gente tiene sus emociones, entonces yo creo que calidad humana es lo primero que uno tiene que desarrollar. Mucha paciencia, por lo mismo, porque trabajar con gente no es tan sencillo, más cuando uno está como en esa parte del área donde se contrata y todo esto. Yo creo que también pues un poquito de números, te entran muchas hojas de vida y hay que hacer evaluaciones y todo esto. Entonces yo creo que esas vienen siendo como las habilidades más importantes, pero sin duda la calidad humana y aprender a lidiar con la gente es lo más importante, porque si no, rapidito se aburren. ¿Y tú crees que estas habilidades tú las obtuviste dentro de la carrera como tal o ya dentro de tu ámbito laboral? No, yo creo que eso son cosas con las que uno crece, pero cuando uno ve las materias dentro de la carrera sensibiliza un poco. Cuando veíamos, por ejemplo, derecho laboral y que aprendíamos como a entender el mundo laboral desde el lado del trabajador, que en derecho laboral se ve que el trabajador siempre es el que tiene como todas las de ganar, de que a los trabajadores hay que trabajarlos bien, mantenerlos contentos. Entonces yo creo que uno en la carrera sí se sensibiliza, o de pronto también se da cuenta si lo que quiere hacer es recursos humanos o no, porque hay mucha gente que dice, uy no, yo no quiero lidiar con gente, mejor voy a hacer finanzas o mercadeo, pero hay gente que desde su crianza tiene como este don de gente, le gusta hablar, le gusta conversar. Entonces yo diría que eso viene desde antes, pero uno en la carrera se da cuenta si le gusta, y si le gusta se sensibiliza un poco más y aprende cómo a manejar esas situaciones. Andrés, ¿cuánto tiempo estuviste en el cargo? Bueno, yo en esa empresa duré 3 años exacticos, desde que entré hasta que por cosas de la vida a uno le salen otros trabajos, de pronto ya estaba pues como cansado como de la rutina y dije, bueno, voy a cambiar. Pero en la empresa duré siempre 3 añitos y durante los 3 años pues siempre fue haciendo más que todo recursos humanos y el manejo del equipo. ¿Cómo fue tu experiencia todos estos 3 años manejando toda esta clase de personal y cómo quedó la empresa después de que tú saliste? Sabiendo que al principio solamente eran los 2 dueños y tú. Bueno, entonces digamos que empezamos y yo me acuerdo que pasaron unos 2 meses hasta que me tocó contratar a la primera persona. Les cuento un poco, la empresa es de Estados Unidos, pero digamos que toda la gente que estábamos contratando, que la estábamos contratando remoto, era aquí en Medellín. Entonces sí, pasaron como los 2 primeros meses, se contrató la primera persona, estábamos todos muy contentos porque bueno, alguien para ayudar con la carga laboral, todo. Esta primera persona que contratamos no nos duró mucho. Luego contratamos a otra persona
que también por situaciones ajenas le tocó salir. Entonces yo llevaba como 8 meses en el trabajo y éramos todavía los mismos que habíamos empezado, porque pues son cosas que pasan, ¿no? Ahí llevaba los 8 meses y empecé a contratar ahora sí ya como bastantes personas. Contraté las primeras 2, de las cuales hoy todavía las 2 están en la empresa, así yo ya no esté. Y ahí el equipo fue creciendo. Llegamos al primer año y éramos 5 personas. En el segundo año cerramos como 12 personas. Y cuando yo salí, creo que en total eran 15 personas. Y la empresa, digamos que ya tenía un poco más de forma. Cuando yo entré era una pyme, pues era una empresa pequeña, no había estructura de nada. En el proceso de esos 3 años que contratamos las personas, se desarrollaron los cargos de todas estas personas, se separó la empresa en 2 equipos porque la empresa hacía 2 cosas principales, la una era mercadeo y la otra era tecnología. Entonces había el equipo de mercadeo y había el equipo de tecnología. Yo cuando salí de la empresa salí en un cargo que estaba por encima de estas 2 áreas, entonces como que coordinaba los 2 equipos. Y bueno, la empresa quedó muy organizada y justo cuando yo salí, que pues mi cargo oficialmente nunca fue recursos humanos, salí y ahí ya como que la empresa vio la necesidad de contratar a alguien que fuera específicamente de recursos humanos. Entonces ya contrataron a esa persona y pues en realidad salí, como nos llevamos todos como también hasta el día de hoy todos somos muy amigos, entonces por eso como que también me entero como de las cosas que pasan. Pero sí, ahorita la empresa está ya con recursos humanos, contabilidad, mercadeo, diseño, bueno, está mucho más organizada que lo que estaba cuando yo empecé. Entonces pues también queda como la satisfacción del deber cumplido. Después de todos esos intentos de contratación que tuviste que hacer, ¿cuáles serían entonces los aspectos que se deben tener en cuenta para contratar a una persona? Ok, yo creo que una de las cosas más importantes es tomarse el tiempo de hacer el proceso. Yo creo que un proceso de contratación no se puede hacer en una semana, en realidad no alcanza el tiempo. Entonces digamos que primero, pues como hacíamos el proceso nosotros, publicábamos la oferta y la dejábamos un tiempo de modo de que muchas personas pudieran aplicar. Y luego que empezamos el proceso de entrevistas, siempre teníamos como una lista de cosas que teníamos que preguntar. O sea, como que estandarizamos el proceso de contratación, ¿cierto? Entonces había una lista de preguntas que íbamos a hacer, había una lista de habilidades que queríamos en las hojas de vida. Cuando recibíamos las hojas de vida, ya teníamos claro cuántas entrevistas iban a hacer, si íbamos a hacer prueba técnica o no. Pero es un tema de tiempo. Los procesos de contratación pueden durar meses, a veces de pronto no duran tanto porque uno es muy de buenas y da con una persona que sí, pero yo creo que era eso, era tomarse el tiempo. Esos intentos fallidos de contratar varias personas que tuvimos muchas veces se dio por de pronto tratar de hacer las cosas rápido porque no teníamos mucho tiempo. Entonces yo creo que es tomarse el tiempo. Y en cuanto a qué cosas hay que tener en cuenta cuando se va a contratar a una persona, yo creo que cuando un equipo empieza a crecer, también se empieza como a definir un poco cómo va a ser la empresa, cómo se va a manejar el equipo, qué tipo de personas necesitas. Muchas veces uno piensa en la edad, porque si tenés de pronto un equipo muy joven, de pronto meter una persona mayor, de pronto no va a haber un buen feeling. Pero bueno, son cosas que se tienen que tener en cuenta. Yo creo que también se tiene que tener en cuenta la experiencia. Nosotros tratábamos de darle muchas oportunidades a personas que apenas estuvieran saliendo de la universidad y todo, pero que por lo menos ya hubiera un poco de experiencia. Y si no había experiencia, también tener en cuenta que tengan esas ganas de trabajar, que exista pues como un deseo, que les guste lo que van a hacer, que no es que vayan a entrar a hacer algo que no les guste y en 2 meses se aburrieron y se fueron. Entonces es como tener en cuenta todas esas cositas. Y otra cosa que siempre evaluábamos, porque como era una empresa de Estados Unidos, era que todo el mundo tenía que hablar inglés, que creo que es una habilidad bastante importante para el desarrollo de estas actividades y de esta carrera también a nivel general. Entonces digamos que esas eran las cosas que más se evaluaban. Pero usualmente uno desde una primera entrevista
sabe si la persona que está entrevistando no se va a quedar, pero uno ya sabe si en el caso de que quede, si va a tener una buena adherencia al equipo, si se va a llevar bien con las personas que uno ya tiene, porque tú como persona que estás contratando deberías conocer al equipo para el que estás contratando. Entonces, si yo ya sé para qué equipo va y con qué persona se va a relacionar, yo creo que es más fácil escoger a esa persona que puede ser una buena adición al equipo. Nos contabas que al principio las personas que contratabas no se quedaban mucho tiempo en el cargo, ¿cierto? ¿No fue muy frustrante? Llevas 8 meses y todavía sin tener otras personas pues como que contratar. Sí, yo creo que es frustrante al punto de que uno se empieza a preocupar porque, a ver, si uno está contratando personas es porque está creciendo la carga laboral y entonces entraba una persona y se iba y entonces somos los mismos 3 de hace 3 meses, pero tenemos la carga laboral de 4 personas, entonces uno se empieza a preocupar y empieza de pronto también a generar un poquito de sentido de pertenencia por la empresa en la que trabaja, que creo que también es algo muy importante, que las personas se sientan orgullosos de la empresa en la que están trabajando, les guste, que conversen sobre la empresa en la que están trabajando. Entonces es frustrante porque nos veíamos todos muy alcanzados con el tema de la carga laboral, pero bueno, también es saber llevar las cosas. Son situaciones que pasan y que van a pasar toda la vida si uno se dedica a trabajar en recursos humanos. Hay gente que se tiene que ir, hay gente a la que otra empresa se los llevan, pues los llaman, les ofrecen un mejor salario, se los llevan. Entonces son cosas que pasan, cosas con las que se aprenden a lidiar, no dejan de ser difíciles, pero bueno, es parte del trabajo. Al principio yo entré creyendo que iba a trabajar como analista de mercadeo, pero por circunstancias de la vida pues terminé también haciendo recursos humanos y yo creo que es algo que de lo que muchos profesionales se pueden beneficiar y es trabajar en empresas que no sean tan grandes. Cuando tú entras en una empresa grande todo está dado, todo está dicho, tú entras a seguir procesos, pero tener esa experiencia de crear procesos, de trabajar en proyectos. Yo estaba en esa empresa y a medida que la empresa iba creciendo se veía un poco también la necesidad de tener a alguien que pudiera gerenciar los proyectos de la expansión de la empresa y todo esto. Entonces tuve la oportunidad de estudiar, hacer un diplomado en gerencia de proyectos y eso me ayudó también mucho, primero a saber cómo manejar el personal, porque yo manejaba un equipo, pero aparte manejarlo quiere decir que lo tenés que organizar, entonces entra un proyecto nuevo a la empresa y entonces tenés que empezar a mirar en el calendario cuándo se van a cumplir las cosas que hay que hacer en ese proyecto, todo. Entonces que hacer este diplomado de gerencia de proyectos ayuda a que tu experiencia como una persona que trabaja en recursos humanos sea mucho mejor, eres una persona mucho más organizada, tu equipo está mucho más contento. Entonces yo creo que esta experiencia de trabajar en una empresa pequeña y hacer de todo un poco es algo que a todos los profesionales les sirve. Una experiencia que a uno le va a servir para toda la vida porque conociste muchos procesos, aprendiste muchas cosas, seguramente cometiste muchos errores, pero eso te hace también un empleado mucho más valioso para cualquier empresa. Dentro de todo lo que engloba el manejo del personal, ¿cómo se evalúa la cultura organizacional en una empresa? Es complicado porque todas las personas pues tienen diferencias, todas las personas se manejan diferente, todos los equipos también se manejan diferente. Entonces yo creo que la cultura organizacional es también ser un poco consciente de eso, de que a todo mundo hay que darle un trato distinto, no podemos pretender que todo mundo se mida igual ni se maneje igual. Entonces, en la empresa en la que yo estaba, hablando desde mi experiencia, la cultura prácticamente tocó crearla, porque a medida que iban entrando más personas, también la gente entraba como perdida, como, ay, ¿cómo será esta gente? ¿Cómo se manejará todo aquí? ¿Cómo se piden unas vacaciones? Pues, ¿cómo se maneja todo el tema? Entonces, yo creo que lo primero que uno hace es crear procesos para que cuando una persona haga un proceso de inducción, nos aseguremos que una vez termine el periodo de prueba, esta persona ya esté adherida a la cultura organizacional, que ya sepa cómo se maneja todo, que ya sepa cómo es un conducto regular, que ya sepa a quién se tiene que dirigir si tiene algún problema con su equipo de trabajo, si tiene algún problema con una persona en específico, que existan pues como esos conductos regulares. También se habla mucho de cómo se maneja la jerarquía dentro de la empresa, si la empresa tiene jerarquía, porque puede que no tenga. Entonces evaluar todas estas pequeñas cosas de la empresa para que cuando una persona nueva entre
se le puede hacer el proceso de inducción y una vez terminado la persona sepa cómo se va a manejar. Construir la cultura de una empresa no es sencillo porque muchas empresas querrán ser como muy cuadriculadas, la oficina que tiene que venir vestido de una forma, que los puestos de trabajo tienen que ser diseñados así. Hay otras empresas mucho más recientes que son un poco más abiertas, que la gente se puede vestir como quiera, se puede expresar como quiera. Ya en las empresas hay comités de diversidad, hay comités para cuidar el medio ambiente, todo esto. Entonces todo eso hace parte. Yo creo que depende mucho de la empresa, de los dueños, de las personas que estén en recursos humanos. Pero usualmente lo que se hace y lo que se quiere lograr con una cultura organizacional es que las personas estén contentas, que las personas en los primeros 2-3 meses de trabajo ya estén adheridas completamente a la empresa y que las personas puedan durar mucho tiempo en el cargo y que estén felices con su compensación y todo eso. Entonces yo creo que es eso. Si se va a diseñar, procurar que las personas estén felices, o si tú vas a entrar a una empresa a trabajar en la cultura organizacional, asegurarte de que los procesos estén bien para que cuando una persona termine sus procesos de inducción, pues ya pueda estar adherida completamente a la empresa. ¿Cómo llevaste a cabo, Andrés, el buen clima organizacional? ¿O qué fue lo más difícil de esto? Pues la verdad en mi experiencia no fue tan difícil. Yo no sé, con todas las personas que contraté, o bueno, con la gran mayoría, todas encajaban súper bien en el equipo. Yo creo que es un tema, como lo mencionaba antes, de tomarse el tiempo, de hacer la contratación. Pero el clima organizacional es una cosa que rapidito se puede tornar muy fea y puede acabar empresas. Entonces yo creo que también es estar muy pendiente. Habrá personas a las que les gusta estar encima de sus empleados todo el tiempo, hay otras personas a las que no nos gusta, porque yo creo que es darle confianza a los empleados, darle también voz y voto en las decisiones de la empresa. Una empresa se hace por los empleados, entonces yo creo que hacer que los empleados se sientan escuchados, hacer que los empleados se sientan importantes, es lo que va a lograr más que tu clima organizacional esté súper bien, que tu gente esté contenta, que la gente no se vaya así le ofrezcan más plata, porque muchas veces mucha gente dice, ay, me ofrecieron más plata, me voy, pero se van a una empresa donde no los tratan bien, donde no les importa. Entonces pues la gente se aburre también de eso y por eso muchas empresas tienen rotaciones muy altas. Entonces yo creo que es eso, enfocarte en mantener tus empleados contentos. Lo primero es una buena remuneración. A ver, la gente trabaja por el pago, pero que si trabaja por el pago, que también esté contento porque la empresa tiene muy buenos beneficios, te dan buenas vacaciones, una vez al mes tenés una actividad donde te puedes dispersar, donde puedes hablar de algo que no sea trabajo. También tenés otro tipo de beneficios como citas médicas o bueno, ese tipo de cosas que son necesarias como para que la gente esté contenta, y expresarle tú desde recursos humanos o un área de recursos humanos, expresarle constantemente a sus empleados que ellos están ahí para escucharlos, que son importantes para la empresa, que la empresa no sería lo mismo sin ellos y que en realidad al empleado se le meta eso en la cabeza y que se sienta querido dentro de la empresa. Así uno asegura que el clima laboral sea lo mejor que pueda tener y que ese equipo en realidad pueda seguir creciendo y que a la empresa también le pueda seguir yendo muy bien. Esta información de verdad es muy valiosa pues como para nosotros, ya que pudimos conocer sobre tu experiencia y el recorrido que llevas laboralmente. En este caso, ¿qué consejo nos daría para los que apenas estamos iniciando en este proceso? Yo no conozco muchas de las razones por las que ustedes pueden estar estudiando esta carrera, pero si hay algo que aprendí mientras estaba estudiando es que la carrera en realidad es una carrera muy bonita. Si a ti lo que te interesa es trabajar con empresas y esto, es una carrera que te da todas las herramientas para que puedas desarrollarte súper bien en cualquier área de la empresa. Entonces yo creo que ahorita al principio es como de pronto un poquito lento, estamos viendo las cosas más básicas, pero apenas empezamos a entrar en materias de profundidad y empezamos a ver mercadeo, finanzas, recursos humanos, contabilidad, costos, empezamos a hablar de economía, es algo que empieza a gustar. Entonces yo creo que es eso, darle tiempo al tiempo, la carrera se pone mejor, se empiezan a enamorar de lo que están haciendo, empiezan a ver como a entender cuántas cosas pueden hacer dentro de una empresa. Entonces yo creo que eso al final del día es lo que lo motiva a uno, como que uno sale de la carrera. Mucha gente dice, no, yo salí de la carrera y no sé qué hacer, pero así no sepas qué hacer, sabes que puedes hacer muchas cosas dentro de una empresa. Y en realidad los ingenieros administradores son
un perfil profesional bastante apetecido dentro de las empresas por lo mismo, porque tú puedes hacer muchas cosas y sabes de muchas cosas, y también disfrutes en la carrera, están muy jóvenes, el trabajo ya vendrá. Disfrútesela por ahora, aprendan mucho, hagan muchos amigos, muchas conexiones. Al final del día eso también es lo que le ayuda a uno a crecer en el mundo laboral y todo. Entonces yo creo que es como lo más importante, disfrútensela mucho, evalúen cada cierto tiempo si lo que están haciendo les gusta y si sí en qué área se quieren especializar, y así se enamoren más de la carrera y de lo que están haciendo. Esos serían como mis consejos. El que tú hayas sacado tiempo para este suceso. Yo sé que a nosotros, a nuestros compañeros que también te van a escuchar, va a ser muy importante. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Realmente es de gran ayuda para nuestra formación. No, con muchísimo gusto, cualquier cosa a la orden. Listo, muchísimas gracias. 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 Chao. Chao.